Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 del grupo 3PM5 de la materia de inmunología médica y les vamos a hablar sobre el desarrollo de las células B. Bueno, nuestro equipo está conformado por Delgado Mendoza Ivón, Esparza Reséndiz Kevin Uriel, su servidor Flores Torres Luis Ángel, Ortega García Guadalupe Tsiri y Vázquez Martínez Guillermo. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción y es de que, bueno, de los linfocitos B sabemos que son un tipo celular que cumple múltiples funciones en el mantenimiento de inmunidad. Y bueno, ¿y esto para qué? Ante la reexposición de noxas. Bueno, los linfocitos B se originan y se maduran en la médula ósea, pero una vez hayan completado estos cambios se van a ubicar en los ganglios linfáticos, donde estos se van a activar ante la presencia de un antígeno extraño, con las ayudas de otros tipos de células, como son las CD4 positivo o las células de Helper. Aunque bajo ciertas circunstancias pueden hacerlo en ausencia de estos. Bueno, las células B durante su maduración expresan diferentes moléculas de superficie, que son útiles para su identificación y conocimiento de su capacidad funcional. Y bueno, lo que buscamos es de que entiendan el origen, maduración y activación de estos linfocitos B. Bueno, el desarrollo de las células B, como dijimos, comienza en la médula ósea y se completa en la periferia. Bueno, el desarrollo de estas células B comienza con una HCC o una célula madre hematopoyética y pasa a través de varias etapas de progenitoras, linfoides progresivamente que están más comprometidas hasta que alcance la etapa de células pro B. Bueno, en esta etapa la célula ya precursora está comprometida de manera irreversible con la línea de las células B y comienza una recombinación de genes de inmunoglobulina. Una vez que esta inmunoglobulina esté completa, se expresa en la superficie celular de la célula B inmadura, en la superficie celular, perdón, y la célula B inmadura abandona lo que es la médula ósea para completar su maduración a través de las etapas de transición de T1 y T2 en el vaso. Bueno, la función principal de las células maduras es detectar patógenos, como ya les había dicho, de agentes extraños, y que son potencialmente dañinos y diferenciarse en las células plasmáticas que secretan, anticuerpos. Bueno, estos protegen al hospedero contra los invasores. Por lo tanto, los eventos más importantes que ocurren en el desarrollo de las células B son los reordenamientos de los segmentos de los genes de las cadenas pesadas y ligeras del receptor de monoglobulina. ¿Esto para qué? Para poder formar el receptor de células B para el antígeno específico. Bueno, tenemos que recordar los reordenamientos de la inmunoglobulina, que estos comienzan con el reordenamiento del segmento del gen DAJH de la cadena pesada, seguido de la unión de varios segmentos, que estos segmentos son la BH y la DJH, y esto permite la síntesis de una cadena pesada intacta. Esta cadena se aparea inicialmente con una cadena ligera sustituta, y esto permite la expresión en la superficie celular del receptor de las células pre-B. Bueno, como esta forma inicial de inmunoglobulina de la membrana activa varias rondas de división celular, y estas seguidas de la reorganización de los segmentos de los genes V y J de la cadena ligera. Esto permite que las células B inmaduras expresen la IgM de membrana. Y bueno, al igual que las células T, las células B en desarrollo deben de resolver el problema de crear un conjunto diverso de receptores capaces de reconocer una amplia gama de antígenos, mientras asegura que las células B autorreactivas sean eliminadas o inactivadas. Bueno, en varias etapas del desarrollo de las células B, producen procesos responsables de la autotolerancia. El desarrollo de estas células B es algo un poquito más simple que las células T, no es tan complicado, ya que los receptores de las células
de las células B reconocen a los antígenos intactos, no los fragmenta de los antígenos presentados por las proteínas MHC, y por tanto no son necesarios para ser seleccionados para que ellas reconozcan moléculas auto-MHC. Además, a diferenciación del desarrollo de las células T, el desarrollo de las células B está casi completo cuando la célula B abandona la médula ósea. En cambio, en las células B inmaduras se liberan de la periferia, donde completan su programa de desarrollo en el vaso. Bueno, la población de células B predominantes o convencionales son conocidas también como las BB2 o células B foliculares. Estas son derivadas de la hematopoiesis iniciada por las HCC, perdón. Sin embargo, al igual que las células T, existen varios subconjuntos de células B. También veremos que son procesos de diferenciación de los subconjuntos minotarios. O sea, ¿qué quiero decir? Es de que las células BB1 y las células B de la zona marginal se diferencian del programa de desarrollo por las células BB2 convencionales. Hola, me llamo Ivonne Delgado Mendoza y vamos a comenzar con el desarrollo de células B en la médula ósea. El desarrollo de estas células comienza en la médula ósea y se completa en lo que es la periferia. Como ya hemos visto, la ontogenia de las células B es el proceso de desarrollo que conduce desde los primeros precursores reconocibles del linaje de B hasta las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Cabe resaltar que en varios puntos de su desarrollo los precursores de las células B deben interactuar con las células estromales que van a expresar proteínas particulares que van a inducir a las células en desarrollo a diferenciarse y moverse en una progresión ordenada de una ubicación a otra dentro de la médula ósea. En cuanto a la representación del proceso de la ontogenia de linfocitos B en la médula ósea, les puse aquí una imagen en donde las células madre hematopoyéticas y los progenitores de células B van a hacer contacto con varios conjuntos de células de la médula ósea a medida de que van avanzando en todo su desarrollo. Las células madre hematopoyéticas van a comenzar su programa de desarrollo cerca de los osteoblastos, en la parte de arriba se pueden observar. También se muestra una célula madre hematopoyética entrando desde la sangre, que es del lado izquierdo, que ilustra el hecho de que las células madre hematopoyéticas son capaces de la recirculación. Las células progenitoras luego se mueven para ganar contacto con las células estromales que van a expresar CXCL12, donde van a madurar hasta convertirse en células pre-Pro-B. En el momento en el que la diferenciación ha progresado a la etapa de las células Pro-B, la célula en desarrollo se ha movido para recibir señales de las células estromales que van a producir interleucina 7. Después de esto, la célula pre-B va a completar su diferenciación y deja la médula ósea como una célula B inmadura. Ya por último, algunos de los factores que regulan el desarrollo de células B se muestran en esta imagen. Pues se pueden observar las principales etapas de desarrollo de las células B en la médula ósea. Debajo de las flechitas que están en color negro están los factores clave de transcripción. Encima de las flechas están los microARN que están en rojo y las metilasas de ADN. Los modificadores de histonas y los remodeladores de cromatina se encuentran en color verde y estos van a regular positivo o negativamente esta progresión del desarrollo. Ok, empezaremos hablando sobre las células pre y pro-B. Mi nombre es Guillermo Vázquez Martínez y es lo que les voy a explicar. Durante todo el proceso de la fase independiente de antígeno, se van a dar interacciones estrechas entre las células estromales y las distintas fases madurativas del linaje de las células B. Ok, cabe aclarar que cerca del endocito predominan las células estromales reticulares. Bueno, vaya, o sea, se va a acercar de los senos venosos y estos van a reconocer las células estromales adventicias. Pero bueno, las células son importantes en el mecanismo. Este mecanismo es de tránsito de la célula B madura a dicho seno. Siguiendo con el tema de las pre-Pro-B, se sabe que el EBF1 es un importante factor de transcripción, esto en el desarrollo linfoide, y gracias a la expresión de niveles crecientes de este factor de transcripción, el progenitor linfoide, un común en desarrollo, ingresa a la etapa de las células pre-Pro-B. Bueno, se sabe que las células pre-Pro-B van a permanecer en contacto con células estromales, estas son las secretoras de CXCL12 en la médula ósea. Sin embargo, se sabe que en el estadio temprano de las células Pro-B,
Las células en desarrollo se van a mover dentro de la médula ósea, buscando un contacto con células estromales, secretoras de IL-7. Ok, hablando sobre las células Pro-B se van a multiplicar. Estas van a interaccionar también con las células estromales reticulares y esta interacción hace que la célula Pro-B se diferencie de la célula Pre-B. Y bueno, también se sabe que muchos genes importantes para las células B se activan en la etapa de la célula Pro-B, bajo el control de la PAX5 y otros factores de transcripción, Entre otros se encuentran los genes que codifican la Ig-alfa y la Ig-beta y el CD19. La Ig-alfa y el Ig-beta son cadenas de señalización de los receptores de las células B, de inmunoglobulina, de membrana y el CD19. Es uno de los componentes del correceptor de las células B, Y se sabe que también que las células pre-B tardías y las células pro-B es necesaria la participación de factores solubles, en la activación y el concreto de la IL-17. Y la citosina producida por las células del estroma. Cabe resaltar. Y hablando de las células pre-B, se sabe que en el estadio de las células pre-B, estas van a emigrar hacia el centro de la cavidad, donde ésta continúa su rearreglo, por así decirlo, del BCR hasta el B inmaduro. Pero finalmente las células B maduras salen del seno venoso central. Y por así decirlo, el ensamble de dos cadenas U, por así decirlo, y dos cadenas L, sustantiva, produce el pseudo IgM, de membrana, o también conocido como pre-BCR. Pero que es un receptor característico de las células pre-B, y el receptor está en la imagen. Me llamo Guadalupe Ortega García y yo les voy a exponer la finalización del desarrollo de las células B en el vaso. Las células B se van a reclutar para salir de la médula ósea por una expresión del receptor 1SP, el cual reconoce al 1-fosfato de esfingosina, quimio atrayente de lípidos en la sangre. Estas células luego van a migrar al vaso a través de ella, donde completan el desarrollo de células B maduras. Al tener una expresión de proteínas distinta, va a permitir que la separación de las células derivadas de la célula B inmaduras en células B transicionales T1 y T2. También vamos a tener la presencia de una célula transicional T3, el cual va a ser un grupo de célula autorreactiva a los anticuerpos propios periféricos. Para poder diferenciar entre T1 y T2, vamos a tener que inicialmente, con base a la expresión en su superficie celular de los receptores de inmunoglobulina y otros marcadores de membrana, nos va a permitir a diferenciar cuál es T1 y cuál es T2. T2, su diferencia entre la célula T1, que está muy marcada, es de que va a tener niveles más altos de IgB y también va a expresar CD21 y CD23. De igual manera, puede expresar el receptor BAF, el cual va a ser el factor activador de la célula B, y este va a pertenecer a la familia de factor de necrosis tumoral, el cual depende de las señales recibidas a través del receptor de B, de la célula B. Las células de la zona marginal también se van a derivar de la célula BT2. Pasando a la siguiente diapositiva, las células BT1, que han sido marcadas o transferidas por receptores, se van a convertir siempre en BT2, y el tiempo de la transición de la célula T1 a una célula B madura va aproximadamente entre los 3 a 4 días. La mayoría de las células BT1 se diferencia de la célula BT2 dentro del vaso, y una minoría de estas, alrededor de un 25%, ya va a emerger de la médula ósea siendo una T2. El aumento de los niveles de la madurez de las células BT2 se correlaciona con los cambios de la expresión de los receptores de quimiosina y de citocinas, en modo de que la célula BT2 son capaces de recircular por la sangre, por los ganglios linfáticos y por el vaso. Esto también les va a permitir que las BT2 puedan ingresar a los folículos de la célula B en los ganglios linfáticos y a través del vaso. En la siguiente diapositiva les coloqué un esquema en donde les hablaré un poco sobre la selección negativa y positiva que se llevará a cabo a través del vaso. Las T1 que van a reconocer al antígeno propio con alta afinidad en el vaso, se van a eliminar mediante la selección negativa y nunca van a llegar a los folículos esplénicos. Las células beta 1
que escapan de la selección negativa entran a los folículos y pues van a ser diferenciadas a BT2. Posteriormente pues pasaremos a su entrada al folículo, ya que recordemos, nomás les dije que podían por ahí entrar el BT2, pues esto va a ser a través o lo va a permitir su receptor de la célula B, el cual pues emite tónicamente una señal de supervivencia estimulante, ya sea sin unirse a un ligando o por interacción con una molécula desconocida. Pues las células que han recibido esta señal de supervivencia pues van a pues regulan hacia arriba del receptor activador de células B o BAF, y lo que también constituye a la supervivencia o debido a estos dos conjuntos de señales constituye a la selección positiva. Las células B tipo 2 o T2 que no reciben esta señal estimulante pues van a morir en el vaso, y pues su selección de antígenos se muestra como una forma violeta en este esquema, y las células BT1 y BT2 van a ser de presentación verde. Okay, en la siguiente diapositiva les hablaré pues cómo las células BT2 van a madurar para convertirse en una célula B2 convencional, que las cuales van a o colonizan a los folículos de los ganglios linfáticos y el vaso, por tanto pues se van a denominar B foliculares. Cuando están completamente maduras nos van a expresar un alto nivel de IgB y sus niveles de IgM van a estar siendo más intermedios en su superficie celular. Tomemos en cuenta que algunas de nuestras células B periféricas pues se van a perder a través de este proceso o de eliminación clonal. Los nichos de nuestras células B pues van a tener una capacidad máxima, y pues una vez llenos pues van a rechazar a las células B adicionales. Todo esto va a estar controlado por un mecanismo homeostático de los niveles de células B, el cual se basa en competencias de factores de supervivencia, y en particular pues por nuestro factor activador de la célula B, que es el FAB, y nuestras proteínas relacionadas. Ya nada más para complementar y finalizar, yo les mencioné sobre nuestra célula B transicional T3, pues la cual tiene una caracterización primaria mediante la citometría de flujo, pues la cual es un estudio que nos va a determinar el número de células y el porcentaje de las células vivas en diferentes partes u órganos, y también nos va a proporcionar ciertas características como su tamaño y su forma en una muestra de sangre, de médula ósea o de un tejido. También vamos a tener que se describieron como CD93 de IgM y CD23, pues la población T2 puede representar a las células B transicionales que se han vuelto energéticas. ¿Y a qué me refiero con que se han vuelto energéticas? Pues estas han estado en contacto con un antígeno soluble en el vaso y posiblemente en otros lugares, pero que aún no se han eliminado del complejo de las células B. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Kevin Uriel Esparza Reséndiz y les voy a hablar sobre la comparación del desarrollo de células B y células T. Y bueno, ambos tipos de células incluyen dos diferentes líneas celulares, de las cuales uno de ellos se dispersa en sus propios nichos periféricos particulares durante el desarrollo fetal, para así funcionar como una población que se renueva hasta la muerte de su hospedadero. El desarrollo de las células B convencionales y células T comienza en la médula ósea, comenzando con células madre hematopoyéticas. Las células B y las células T comparten las primeras fases de sus programas de desarrollo, y a medida que van pasando por las etapas progresivamente más diferenciadas, como la MPP, la ELP y la CLP. En las etapas ELP y CLP, los progenitores de las células T abandonan la médula ósea y migran hacia el timo para completar ahí su desarrollo, dejando atrás a los progenitores de las células B. En los mamíferos, las células B no tienen un órgano análogo, ¿no?, como el timo, para desarrollar las células maduras y funcionales, aunque en las aves sí poseen dicho órgano, la cual se le conoce como la bolsa de Fabricio. Y bueno, aquí les coloqué un cuadro donde se explican más o menos las diferencias entre las células B y las células T. Bueno, el cuadro está recortado. Bueno, continuando con el tema, les
Les voy a decir que tanto las células B como las células T inician el reordenamiento para una de sus cadenas, las cuales se expresan como una segunda cadena sustitutiva. Aquí el pre-BCR o pre-TCR resultante indica las células de la primera cadena que se reorganizó de forma productiva y que debe proceder a reorganizar la familia de genes del segundo receptor. Bueno, las células B que expresan BCR y las células T que expresan TCR alfa beta deben pasar por la etapa de selección positiva, en las que las células que sean capaces de recibir señales de supervivencia se retienen a expensas de las que no lo pueden. Para las células T, la selección positiva se produce solo si el TCR reconoce un péptido unido al MHC propio, necesario que es para generar el conjunto de TCR, el cual sería útil para responder a los complejos del péptido extraño, ¿no? El proceso de selección positiva en las células B, aunque no se comprende completamente, puede implicar la señalización espontáneamente fuerte independientemente de la unión de cualquier ligando. Las células B y T convencionales también deben sobrevivir al proceso de selección negativa, en el que los linfocitos con alta afinidad por los antígenos propios se eliminan, se les induce a realizar la edición de receptor o se inactivan antes de que se conviertan en células funcionales maduras de la periferia. Por el contrario, las células B1 y las de zona marginal B se seleccionan positivamente mediante el reconocimiento de baja afinidad de los antígenos propios. Bueno, y como conclusión de todo esto, tenemos de que los linfocitos B son células que participan principalmente en la inmunidad tumoral y se originan desde la CMHP, de la cual derivan todas las células de la sangre. Bueno, y pasan por un estadio de maduración en la médula ósea controlado por factores de crecimiento y proliferación, donde sufren un reordenamiento de sus genes y la expresión de diferentes moléculas en su membrana, los que son utilizados para distinguir sus estadios. Bueno, estas células, en presencia de un antígeno de un AG proteico, necesitan la ayuda de los linfocitos CD4, como les explicamos al principio, o los de helper, para su activación. Una vez activado se produce una expansión clonal y luego se diferencia a células de memoria, células de memoria o productoras de AC. También pueden ser activados por antígenos polisacáridos glucopeptídicos. Perdón. Bueno, estos ácidos nucleicos, en los casos de los AC producidos, sean de muchísimo menor afinidad de las células de memoria, ya que las células de memoria no sobreviven mucho tiempo. Y esto sería todo de nuestra parte.